el cultivo de la sandía. Hola amigos, a pesar de los muchos vídeos que hay hechos sobre el tema de las sandías en la red, muchos de vosotros me habéis pedido que haga un vídeo sobre el tema. Bueno, pues aquí lo tenéis, espero que os guste. De la familia de las cucurbitáceas, sería originaria de África, pero es en la zona mediterránea donde ha alcanzado su mayor zona de cultivo. La sandía es una planta rastrera que se alarga por el suelo varios metros, aunque puede llegar a trepar a través de sus zarcillos. Las hay con o sin semillas, lisas. Actualmente se están imponiendo las variedades injertadas. Como dato decir que Cristóbal Colón la introdujo en América en uno de sus viajes. Clima. Necesita un clima templado, con mucho sol. Es una planta más bien de verano, pues le gusta y mucho el calor. Pero si pasamos de los 35 grados, es conveniente darle algo de sombreo. Por debajo de 12 o 15 grados ya no vegeta bien. Al objeto de rotar el cultivo, este año que van a ir las patatas aquí, al año siguiente, al año que viene, las patatas vendrán aquí. Entonces, para aprovechar la tierra, lo que vamos a hacer es colocar aquí una hilera de sandías y melones, y como las sandías y los melones necesitan bastante espacio, todo lo que ocupen en el terreno no van a desgastar la tierra porque solamente van a ir por encima. Suelo. Le gustan los suelos sueltos, con buen drenaje y buen aporte de materia orgánica. Estiércol, humus de lombriz, compost, etc. Que lo incorporaremos a la tierra un mes o mes y medio antes de plantar. Preparación del terreno. Conviene dejar la tierra bien mullida. Para ello podemos dar un par de pasadas de motocultor y, aunque no es estrictamente necesario, colocaremos el plástico negro si es que optamos por esta opción. Yo lo que hago es que utilizo el plástico negro en lo que es caballón, dijéramos al revés, y luego donde se va a arrastrar la sandía lo cubro con paja para que no se estropee el fruto. Semillero. Para asegurar bien el nacimiento de las semillas, lo mejor es hacer un pregerminado. Se envuelven las semillas en un trapo húmedo, se introducen en un frasco hermético y se guardan en un sitio con temperatura de 20-22 grados. Al cabo de 10 o 12 días veremos cómo han iniciado la germinación. Al cabo de 8 días, nuestras semillas ya estarán lo suficientemente germinadas para poderlas plantar en macetas, que es lo que vamos a hacer a continuación. Las plantaremos en macetas de unos 8 centímetros de diámetro, que guardaremos en sitio abrigado, bien en invernadero o en una galería, para plantarlas en su sitio definitivo cuando haya desaparecido completamente el riesgo de heladas y las noches empiecen a ser más cálidas. Esto ya nos lleva a mediados de verano. También podemos hacerlo en siembra directa, pero eso nos retrasaría más de 20 días. Plantación. Podemos hacer la plantación en plena tierra o bajo plástico negro. Eso ya va a gustos. Sabéis muchos de vosotros que prefiero este último método por varias razones. Evita las malas hierbas, disminuyen los riegos y la evaporación del agua, aumenta la temperatura del suelo y finalmente los frutos tienen una mayor calidad al evitar el contacto directo con el suelo. El marco de plantación debe ser de al menos 2 metros entre líneas y 1,50 m entre plantas. Poda. La poda es interesante al adelantar el crecimiento de los tallos secundarios. No me quiero repetir, pues ya hay un vídeo que lo explica perfectamente. Ver
la poda del melón en 4 pasos. Con esto también conseguimos dar a la planta una mejor forma. Riego. El riego podemos hacerlo por goteo, exudación o a manta. A mí me gusta a manta, ya que dispongo de agua constante de un manantial cercano al huerto. Con este método y cultivando bajo plástico negro, una vez por semana es suficiente. Incluso una vez formado el fruto, es conveniente reducir los riegos para que ganen azúcares. Desarrollo. Para asegurarnos una correcta polinización, es interesante cultivar en el huerto diversas aromáticas como el cilantro, la rúcula, la albahaca, el diente de león o la ruda, que atraerán a los diversos insectos polinizadores. Conviene ir rotando la sandía para que sea uniforme. Plagas. Las más frecuentes: araña roja, pulgones, minadores de hojas, nemátodos, algún tipo de orugas y los trips. También la mosca blanca suele acudir con bastante frecuencia. Enfermedades, sobre todo el oidio y la asfixia radicular. Esta se produce por un exceso de humedad. Recolección. Será al cabo de unos 90 o 100 días desde que hicimos la siembra. Al principio puede costarnos algo, pero enseguida le cogeremos el truco. Al oprimir el fruto entre las manos, se oye un sonido claro como si se resquebrajase interiormente. Otro es el zarcillo rizado que se forma cerca del tallo cuando está completamente seco o la primera hoja situada por encima del fruto está ya marchita. También al golpear el fruto con los dedos se produce un sonido sordo. Y otros que al rayar la piel con las uñas, ésta se separa fácilmente. Pues aquí tenemos una hermosa sandía que yo creo que está ya en su punto. La hemos mirado y está ya en su punto. Vamos a ver. Pesa un riñón. Hermosa sandía. Esta va a pesar por lo menos 8 kilos, entre 8 y 9 kilos. Me cago en 10 cómo pesa. Hala, vamos a pegar un corte por aquí y a ver si tenemos suerte que sale bien. Venga, vamos. Uy, qué sonido más bueno ha hecho. Uy, qué sonido más bueno. Oh, qué precioso ha salido. Bueno, pues hasta aquí el tema de la sandía. Espero que os pueda servir de ayuda. Así que nos vemos en la próxima.